Gracias, Fátima, por darme la palabra. Sobre todo, gracias a ti, a los colegas de ONIATI, de haber organizado esa idea, que fue una idea muy espontánea en un encuentro personal que tuvimos hace 3 meses. Y yo estaba completamente de acuerdo, porque la situación de Venezuela en comparación con otros países de América Latina y sobre todo la situación de los pueblos indígenas también es muy poco conocida y sin embargo se merece mucha atención, ¿no? A mí toca hablar un poco sobre el marco jurídico y no quiero solamente limitarme a las formalidades jurídicas, sino hacer algunas reflexiones fundamentales. No quiero extenderme demasiado al contexto internacional, solamente déjame decir que cuando yo trabajé con organizaciones indígenas en Venezuela, ya hubo desarrollos importantes a nivel internacional, ya hubo los discursos sobre los derechos indígenas en la ONU, ya hubo el convenio OIT 169, y ya hubo muchos cambios en las legislaciones de otros países de América Latina en relación a los pueblos indígenas, Brasil, México, Perú, etc. Pero en Venezuela no había nada. Venezuela estaba, del punto de vista jurídico, en la filosofía pública, en los conceptos de los años 50, 60. Los indígenas definidos como campesinos, ni hubo la expresión indígena en la legislación, ni menos en la Constitución de Venezuela en ese tiempo. Eso fue durante todos los años 90. Y el punto importante vino con el cambio político que se debe en ese momento al chavismo, al presidente Chávez, que inicia no solamente un proceso popular para preparar y elaborar una nueva constitución de Venezuela, sino también integra el tema de los indígenas para ser reconocido en esa constitución. Y lo más importante es que ese proyecto de la nueva constitución no es un proyecto de académicos, de expertos en derecho, de politólogos, sino es un proceso importante desde el fondo de las organizaciones de base. En otras palabras, se integra el activismo de las organizaciones de base, de organizaciones de mujeres, de ambientalistas, del movimiento estudiantil y también de los pueblos indígenas que en ese momento no estaban muy fuertes, pero sin embargo logran que se integran referencias a sus derechos en esa nueva constitución que entra en vigencia en el año 2000. Y de verdad fue un proceso muy impresionante, ¿no? Todo el mundo en Venezuela tenía en su mano una copia de la nueva constitución y la gente sabía de memoria los contenidos de ese nuevo texto, de esa carta fundamental de los venezolanos. Y en una de las primeras, yo creo en el preámbulo dice: el fin de esa constitución es refundar la república para establecer una sociedad democrática, participativa, multiétnica y pluricultural. En otras palabras, no es la idea de un Estado plurinacional, según las palabras de la Constitución, sino de una sociedad multiétnica y pluricultural. Ese tiene implicaciones negativas también por el trabajo concreto, por el trabajo jurídico con los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, debido a ese fondo político de la nueva Constitución, hay que tomar ese texto como algo que no es solamente una constitución positivista, sino es un mandato político de descolonización, de democratización de la sociedad venezolana. Yo creo que eso es muy importante. Y un punto también es que las organizaciones tenían muy poca precedencia, ¿no? Lo que hubo fueron proyectos neoliberales en otras partes del mundo. En México, tenemos aquí una colega de México, ¿no? Elisa, que sabe que en México se implementó una reforma constitucional, pero no con la participación de las organizaciones de base, sino como un proyecto neoliberal
neoliberal. Y lo mismo había ocurrido en ese tiempo en Perú, donde fue casi una semidictadura que implementó la nueva constitución. Un poco parecido fue la situación en Colombia, y justamente el ejemplo colombiano fue importante para inspirar el contenido de las normas que se adoptan en la nueva constitución. Las normas, las palabras, ¿no? Al nivel lingüístico se copian en parte de Colombia, pero el contenido fue distinto, ¿no? El contexto político fue completamente distinto, porque fue en cierto sentido un proceso sin paralela en América Latina en ese momento, y fue un proceso muy de fondo, de base, revolucionario, ¿no? En esa nueva constitución se incluyen algunos artículos en relación a la protección de los pueblos indígenas, reconoce su existencia, su organización social y sus usos y costumbres. Y ese es un capítulo particular de la Constitución, se llama Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para ser preciso, pero en un artículo se también establece el pluralismo jurídico en esa constitución con las siguientes palabras: las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat, y hábitat es la palabra que usa la Constitución venezolana para los territorios de los pueblos indígenas, podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales. Y ahora viene una parte importante que solo afectan a sus integrantes. Solo afectan a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta Constitución, a la ley, al orden público. No quiero referirme a todos los detalles de esa norma, pero importante es el punto que las autoridades legítimas de los pueblos indígenas tienen derecho a nivel constitucional de ejercer jurisdicción, y esta jurisdicción se fundamenta, se basa en sus propias normas. En otras palabras, no aplican el derecho o las leyes estatales. Esa fórmula para los expertos entre ustedes es enseguida llamativo, es casi lo mismo que estipula un artículo parecido en la Constitución de Colombia, y se toma esas ideas. Sobre todo se usa la palabra autoridades indígenas. Bueno, Susana ha mencionado que yo trabajé como asesor jurídico en la elaboración de la ley orgánica. Eso fue a base de una comparación internacional, y fuimos un pequeño grupo de abogados asesorando a los diputados en la Comisión de Pueblos Indígenas. Y 3 de esos diputados fueron mismos indígenas de las distintas regiones de Venezuela, pero nuestro trabajo no fue tanto integrar nuestras ideas, sino más el asesoramiento técnico. Las ideas vinieron de las mismas organizaciones indígenas y de muchos talleres que pudimos organizar en las distintas partes de Venezuela. Y allá surge un tema que fue principal, que fue la palabra autoridades legítimas de los pueblos indígenas. Autoridad tiene una implicación que se fundamenta mucho en la visión occidental de derecho, que una autoridad, sea un juez o un comité de autoridades, decide sobre un caso e implementa esa decisión. Ahora bien, los indígenas argumentaron, y tienen completamente razón, que en muchos grupos indígenas no existe ese sistema autoritario, unipolar de derecho, sino existe un sistema de mediación, de búsqueda de compromisos, y en otras palabras, hubo un descontento
con esa idea de decisiones autoritarias que implica la palabra autoridad indígena, y por eso integramos un artículo en la LOPSI, en esa Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, que explica y pone, ojalá fuera de duda, qué significa jurisdicción indígena en ese contexto. Yo no quiero leer todo ese artículo. Si les interesa, es el artículo 132, si se encuentra fácilmente en el Internet. Pero se dice en una parte clave: las autoridades indígenas resolverán los conflictos sobre la base de la vía conciliatoria, el diálogo, la mediación, la compensación y la reparación del daño, con la finalidad de restablecer la armonía y la paz social. Creo que eso es muy importante, y eso creo casi es único en América Latina, de expresar esa otra visión de derecho que tienen por lo menos muchos pueblos indígenas, que es un proceso, bueno, en la lógica occidental, un proceso mediativo, un proceso que busca restablecer la armonía y no imponer normas de estricto sentido. Y eso también es un problema básico para regresar a las palabras iniciales, ¿no?, de Leticia, que habló de la antropología jurídica. Cuando hablamos de pluralismo jurídico, debemos ser conscientes que lo que se reconoce también como derecho tiene a veces otra lógica de funcionar, tiene otra lógica de resolver los conflictos, y justamente reconocer académicamente, pero también en la práctica política y jurídica, esa manera distinta de funcionar es también una importante dimensión de descolonizar el derecho, no implementar la lógica occidental. Y en ese momento, hace 20 años, esa idea fue muy única. Ahora hay una gran onda de investigación sobre la otra lógica de derecho indígena en todo el continente americano, ¿no? Incluso si la palabra derecho es aplicable para la lógica de esos sistemas. Bueno, esa es una parte, ¿no? Es una parte importante. La otra fue la definición de la competencia. Y como en otros sistemas jurídicos y constitucionales, hay los tres ejes: la competencia territorial, la competencia material y la competencia personal. ¿Dónde es el límite? ¿Hasta dónde puede llegar el poder indígena, el poder de las autoridades, o vamos a decir de las instituciones indígenas, de conocer a casos, de resolver a casos? Y aquí hubo una visión bastante amplia del punto de vista de los pueblos indígenas, de definir todos los conflictos que afectan a sus intereses, a sus derechos, a sus territorios, y concederles competencia. Sin embargo, en el proceso de la elaboración de esa ley hubo una gran polémica. Incluso en sectores chavistas, ¿no?, hubo muchos opositores de extender la competencia indígena a personas indígenas, ¿no? Sobre todo por un caso en el territorio de un grupo indígena, donde hubo un accidente de tráfico y los indígenas metieron a preso las personas no indígenas involucrados en ese caso, y hubo en los medios de comunicación de Venezuela en ese tiempo incluso rumores que los indígenas aplican la venganza de sangre y matan dentro de su derecho a personas que no son indígenas. Y por esa polémica hubo en el paso final una definición relativamente estricta para definir la competencia personal de las autoridades indígenas, ¿no? Y ahora estoy buscando esa norma que dice en el artículo 133, la competencia personal. La jurisdicción especial indígena tendrá competencia para conocer
de solicitudes o conflictos que involucren a cualquier integrante del pueblo o comunidad indígenas. Las personas que no siendo integrantes de la comunidad, pero que encontrándose dentro del hábitat de tierras indígenas cometan algún delito previsto en la legislación ordinaria, podrán ser detenidos preventivamente, pero solamente pueden ser detenidos, pero explícitamente excluye la competencia sobre personas que no indígenas. Esa es la consecuencia de ese contexto político que hubo en ese momento. Sin embargo, uno se pregunta si ese marco reducido de competencia es suficiente para establecer una política indígena pública que controla los problemas vigentes, sobre todo que vienen desde afuera. Y vamos a escuchar, creo, en la próxima intervención de mi querido colega Vladimir, que justamente en el sur de Venezuela, en la Amazonía ahora hay muchos problemas que no surgen de los integrantes de las comunidades indígenas, que son la consecuencia de la invasión en los territorios indígenas de parte de empresas legales y sobre todo ilegales, empresas mineras, empresas madereras, otros actores que cometen cualquier tipo de crímenes ambientales en el sur de Venezuela. Ahora bien, según la lógica, ¿no? Y según esa norma, los indígenas no tienen competencia, ¿no? Entonces, queda solamente la creatividad jurídica, ¿no? Para decir, toda esa constitución se fundamenta en el principio de la protección y el fortalecimiento de la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces se podría argumentar que cualquier asunto que se realiza dentro de su hábitat, que afecta sus bienes y sus intereses, también pueden tener derecho a intervenir con su propio sistema de normas. Eso sería, según la lógica, ¿no? de crítica jurídica, también una posibilidad de superar ese límite explícito que tiene la ley LOPSI en ese artículo. Hay que interpretar y aplicar normas siempre según el contexto constitucional. Yo creo en ese momento no se pensaba en ese problema que surge para la integridad y para la autodeterminación de los pueblos indígenas. Pero sin embargo, hoy en día los indígenas luchan de aplicar su derecho no solamente en conflictos entre sus propios integrantes, sino también en su relación con el resto de la sociedad venezolana, en su relación con los poderes que amenazan no solamente su autodeterminación, sino su sobrevivencia física, ¿no? Y en ese sentido se debería desarrollar esa manera de interpretar esas normas de manera progresista y según la lógica revolucionaria que está encuadrado en la Constitución Bolivariana de Venezuela. Se trataría específicamente sobre dos temas. Un tema es control que tienen los pueblos indígenas sobre los desarrollos de infraestructura y de extractivismo. En otras palabras, pueden los indígenas también aplicar su derecho en los mecanismos de protección frente a esos desarrollos, que es sobre todo la consulta. Y como en otras partes de América Latina hay un debate sobre los protocolos de consulta que se fundamentan en el propio derecho. El otro es el tema que mencionaba Fátima, que es la seguridad jurídica de los pueblos indígenas sobre su territorio, sobre sus hábitats, como lo llama la Constitución venezolana. Esa sería la demarcación. Y muchos grupos en la Amazonía venezolana empezaron con el proceso de autodemarcación de sus propios territorios, aplicando también su propio derecho, a pesar que ese artículo de la LOPSI no incluye ese tema dentro de la lógica de la del pluralismo jurídico. Bueno, gracias por el tiempo y yo creo que no puedo decir más en ese momento y quiero dar la palabra a Vladimir. ¿Sí? Gracias, René. Un cordial saludo para todo el maravilloso panel que nos acompaña. Gracias, Susana, a la Oñati Community por la invitación.
Y bueno, yo decidí un poco cambiar el título de mi presentación, más que aterrizaje, le puse entre fronteras extractivas y disidencia jurídica, los desafíos del pluralismo jurídico en la Amazonía venezolana, específicamente en la convocatoria que hicieron decía Amazonía en general, pero yo la circunscribo a la Amazonía venezolana. Y creo que el contexto precisamente de esa frontera extractivista que tiene toda una definición, yo hago una definición de lo que sería las fronteras extractivas, en mi opinión entran en lo que algunos autores han denominado las zonas periféricas del capitalismo global, las cuales están constituidas por estados desestructurados, por áreas de acción gangsteril, o por desterritorialización del Estado-Nación, o por zonificaciones del capitalismo global financiero. Y creo que en el caso de la Amazonía en general y de la venezolana en particular, pues se encuentra transversalizada por algunas de estas tres dinámicas en las que el Estado se desdibuja en el control de actividades lícitas e ilícitas que allí se realizan. Y en consecuencia, la minería ilegal y la deforestación, pues en definitiva también vienen a ser parte de esas zonas periféricas. Entonces, el aumento de esa frontera extractiva en la Amazonía en general y en la venezolana en particular se despliega sin precedentes, sobre todo en los 2 años últimos de pandemia, en que la Amazonía ha venido registrando las mayores tasas de deforestación. Hay datos de la RAI, de la Red Amazónica de Información Socioreferenciada, que habla de una pérdida de cobertura significativa desde el año 2000 hasta el año 2018 de masa boscosa, y al extremo de que ya la Amazonía ha dejado de ser sumideros de gases de CO2 para convertirse en emisor de los mismos resultados precisamente de todo el proceso de deforestación. En consecuencia, las formas emergentes de salvaguarda del territorio, la naturaleza y de las culturas indígenas hacen parte de las estrategias que los pueblos indígenas amazónicos comienzan a implementar como expresión de la resistencia al extractivismo voraz. Por si fuera poco, las maneras de resistir en el territorio son las más disímiles. Algunas van desde el control de espacios territoriales hasta la gestión del ingreso a áreas que se consideran como hábitats indígenas y que aún no están demarcadas por el Estado venezolano. Me refiero concretamente a lo que es el Parque Nacional Canaima, Patrimonio Natural de la Humanidad, donde los indígenas Pemón vienen, digamos, coadministrando ese espacio con las instituciones del Estado. En el caso de Venezuela, debemos señalar, ya lo ha dicho René, Fátima, pero creo que es importante reiterarlo, que los derechos indígenas han evolucionado desde los avances que se han dado a nivel internacional hacia adentro. En efecto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela viene a introducir un capítulo exclusivo para los pueblos indígenas como sujetos de derecho diferenciado, siendo que el artículo madre de todo el capítulo 8 es el referido precisamente a los derechos territoriales indígenas, específicamente el artículo 119. A partir de ello, se entiende entonces que el derecho al territorio viene a constituir el epicentro del resto de los derechos indígenas. Y si bien es cierto que una buena parte de la concentración de pueblos indígenas se encuentra en áreas urbanas, ello no es óbice para negar que las principales culturas están arraigadas a los hábitats indígenas ancestrales y tradicionales. Parte de esas estrategias que definen los pueblos indígenas es el acompañamiento a iniciativas de protección de la naturaleza como mecanismo de salvaguarda de sus territorios y culturas. La iniciativa más reciente, la del resguardo del 80% del bosque amazónico antes del 2025, impulsada por la Coordinadora de Organizaciones Indígenas
de la cuenca amazónica, en mi opinión, es por ahora la más trascendental. Para el caso de Venezuela, el tiempo de incluir derechos en normas y leyes ya caducó. Para el caso de Venezuela, el tiempo de incluir derechos en normas y leyes ya caducó. A nuestro parecer, el asunto ahora es el de ejercicio y empoderamiento de los derechos reconocidos. Si bien la creación de condiciones diferenciadas, democráticas, para que ello sea posible en circunstancias de igualdad es todavía un asunto pendiente en el país, los pueblos y comunidades indígenas se empiezan a reinventar desde lo social y lo comunitario, pasando de ser víctimas a sujetos activos, creando una suerte de cordón defensivo para que sus territorios y culturas no sigan siendo profanados. Aunque sabemos que en el país en lo inmediato no cesará la expansión de la frontera extractiva, los pueblos y comunidades indígenas comienzan a encontrar desde sus usos y costumbres, desde sus instituciones propias y en definitiva desde su derecho propio, las herramientas de resistencia indígena desde la disidencia jurídica. Hoy en día de lo que se trata en el país es de acumular fuerzas para compasar los derechos indígenas reconocidos en el derecho internacional de los pueblos indígenas, por ejemplo, en la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, con los derechos indígenas contenidos en el ordenamiento jurídico interno. Y en ese sentido pensamos que el pluralismo jurídico puede ser una suerte de intersección entre derechos de la naturaleza y derechos culturales. ¿Por qué? En el reciente estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, FILAC, intitulado Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques, una oportunidad para la acción climática en América Latina y el Caribe, se establece como una de las principales iniciativas para la acción contra el cambio climático la materialización de los derechos territoriales. Y entre los factores que explican por qué los bosques en territorios indígenas se conservan mejor, tenemos primero los factores culturales y los conocimientos tradicionales y los derechos colectivos de propiedad o usufructo reconocidos. Para ello, entre las medidas que se plantean para mitigar el cambio climático en los territorios indígenas y tribales, se propone un conjunto de estrategias tendientes al reconocimiento y titulación de los territorios ancestrales y tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas del continente como condición fundamental para avanzar en acciones climáticas concretas. Y en ese sentido se proponen derechos territoriales efectivos reconocidos, compensación por servicios ambientales, manejo forestal comunitario, cultura y conocimientos indígenas y gobernanza y esquemas de organización, entre otros. En ese contexto pensamos que las jurisdicciones especiales indígenas son una instancia y son un espacio importante para avanzar en lo que pueden ser estrategias de mitigación del cambio climático. Las jurisdicciones especiales indígenas son instituciones ancestrales y tradicionales que han emergido en el país en el seno de los pueblos y comunidades indígenas desde hace casi una década como expresión de la toma de decisiones basadas en usos y costumbres y como forma de resolución de conflictos intracomunitarios, los cuales cada vez más se han ampliado a ejercicios de gobernanza territorial en los territorios indígenas. La jurisdicción especial ha sido también una manifestación de formas de resistencia y disidencia jurídica desde la diversidad de los sistemas normativos y de justicia de indígenas propios. Como lo dijo René, la jurisdicción, el pluralismo jurídico, es reconocido en un sentido estricto en el artículo 260 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero decimos también que hay un sentido amplio de esa jurisdicción en el artículo 119 de la propia Constitución. Si bien las autoridades ancestrales, tradicionales y legítimas indígenas venían desde tiempos inmemoriales resolviendo los conflictos existentes en sus comunidades, en Venezuela el caso del cacique Yucpa Sabino Romero
viene a ser emblemático en la tensión que se suscita entre jurisdicciones especiales indígenas, sistemas de justicia propios, tal como ya lo hemos advertido, las cuales son reconocidas en el artículo 260 de la Constitución, y la falta o ausencia de demarcación de los territorios indígenas, que es un deber del Estado de conformidad al artículo 119 de la propia Constitución. A partir del caso Sabino, entonces, se produce un punto de inflexión del Estado venezolano como garantista de derechos indígenas, develándose su carácter neocolonial. En el país existen 4 jurisdicciones especiales indígenas formalmente constituidas desde lo que nosotros pudiéramos llamar el derecho positivo indígena, a saber, la jurisdicción del pueblo indígena Wotuja de la población de San Pablo de Cataniapo, en el estado Amazonas, la jurisdicción del pueblo indígena Wotuja de Las Pavas y del mismo pueblo Wotuja en Amazonas, y la jurisdicción del pueblo indígena Yecuana, Turumasaca, todas ellas en el estado indígena de Amazonas, además de la jurisdicción indígena Pemón Canaimó en el estado Bolívar. Su existencia o la existencia de estas jurisdicciones no excluye otras jurisdicciones que funcionan de acuerdo a usos y costumbres de los pueblos indígenas del país, basadas en el derecho propio indígena, pero que aún no se encuentran ni inventariadas ni positivizadas. Por otra parte, el pasado 8 de febrero del presente año se dio inicio a la conformación de la Jurisdicción Especial Indígena del pueblo Wotuja de los 6 sectores Samariapo, Cuao, Autana, Sipapo, Guayapo y Orinoco Medio del municipio Autana del estado indígena de Amazonas, como expresión de las instancias ancestrales y tradicionales de decisión y resolución de conflicto y de administración del territorio, tal cual como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 119 y 260 respectivamente, pero también como lo estipula el artículo 8 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en sus artículos 3, 4 y 5, y de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y de la propia Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, como lo ha advertido ya René, en los artículos del 130 al 136. ¿Cuáles, en nuestra opinión, los desafíos pendientes? Como ya lo señaló igualmente René y como ha sido advertido en otros trabajos que hemos realizado, el preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela define a la sociedad venezolana, no al Estado, como pluricultural, lo cual implica que, al igual que el resto de los derechos fundamentales reconocidos en la Carta Magna, incluyendo, por supuesto, los derechos indígenas, el desafío mayor es el de su ejercicio a través de distintas herramientas, entre las cuales podemos mencionar las políticas públicas desde abajo, o políticas públicas comunitarias, políticas públicas desde lo local, como querramos llamarlo, en el entendido que las políticas públicas sirven y pueden ser una herramienta para precisamente el ejercicio de derechos diferenciados. Considerando que la Jurisdicción Especial Indígena es una instancia de decisión propia de los pueblos y comunidades indígenas, que además de resolver conflictos intracomunitarios en un sentido estricto del asunto, administra justicia ambiental y territorial, ya en un sentido amplio, se inscribe en el marco de lo estatuido en el preámbulo de la Constitución, en los convenios y tratados y pactos internacionales ratificados por la propia República. Asimismo, en el ámbito del pluralismo jurídico inconcluso en el país y de la necesaria coordinación de instancias de jurisdicción ordinaria e indígena, junto a un diálogo jurídico intercultural expresado en las formas ancestrales y tradicionales de organización social y cultural a través de los consejos de ancianos y autoridades comunitarias, y cuya expresión primaria la constituye la propia familia indígena, la Jurisdicción Especial Indígena emerge como una forma de contener y solucionar las amenazas que se ciernen sobre los hábitats y tierras indígenas de los pueblos indígenas de la Amazonía venezolana. El derecho a la Jurisdicción Especial Indígena, si me lo permiten, vendría a ser la expresión del ejercicio de derechos indígenas reconocidos
desde contextos culturales propios y específicos, siendo el espacio propicio para avanzar en mecanismos de disidencia jurídica frente al Estado. Pero no solo ello. En el marco del extractivismo actual en Venezuela, por la carga ecológica y cultural que este ha ocasionado, obliga a que el pluralismo jurídico se convierta en el mecanismo desde donde se puedan comenzar a restituir, potenciar y revitalizar los tejidos culturales fragilizados o rotos a nivel intracomunitario en el marco de diálogos jurídicos interculturales que, si bien son asimétricos y complejos, constituyen intentos de construcción de una democracia intercultural pendiente. Y ya como lo había explicado Fátima, yo considero que precisamente el replanteo de una democracia pendiente, entendida la democracia como un experimento, tal cual como lo ha definido Jean-Luc Nancy, como un proceso y no como un fin en sí mismo, ese proceso de replanteo y de reconstrucción democrática pendiente en nuestro país pasa precisamente por incorporar lo intercultural como una línea fundamental de ejercicio precisamente de derechos de carácter diferenciado. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y le cedo la palabra, creo que a José Ramón.